nunca sabe bien a bien los orígenes de una vocación. En mi familia había muchos estímulos arquitectónicos. Por ejemplo, yo nací, es decir, yo no nací en un hospital. Yo fui parido en una obra de Luis Barragán. Lo llamábamos tío en mi casa, sin serlo. Su hermano era mi tío porque estaba casado con una hermana de mi mamá. Pero todas las casas de mis padres habían sido hechas por arquitectos notables. La casa de Guadalajara, en la que crecí, una casa maravillosa en Chapala, que era parcialmente obra de Barragán. Y luego, la presencia física de Luis Barragán y simbólica, porque lo veía poco, de Matías Geritz, también hacía como que me resultara un mundo sumamente atractivo, sumamente luminoso. Un hermano mayor mío, varios años mayor, 7, entró a estudiar arquitectura y fue un estímulo más. Sin embargo, y esto no deja de ser inusitado, yo no pensaba en ser arquitecto. Me fascinaba el mundo de la arquitectura, pero yo no pensaba ser arquitecto. En el fondo de mi corazón yo quería ser campesino. Quería dedicarme a criar vacas, a sembrar. Amaba el campo, amaba a la gente del campo y todo lo que hay alrededor de ese mundo prodigioso. Otra carrera que me atraía muchísimo, otra profesión que me atraía muchísimo, era la arqueología. Entonces yo era un voraz lector. He sido voraz lector de 1000 cosas desde muy temprano, desde mi niñez. Y la arqueología era uno de mis temas predilectos. A través de la arqueología empecé a interesarme en el arte. En 1966, Fernando González se recibió de arquitecto en Guadalajara al presentar el proyecto Un Monumento Nacional a la Independencia. Arquitecto, escultor, sociólogo, ecologista y escritor, González logra filtrar la belleza en cualquier espacio. Algunas de las preocupaciones de González son el bienestar de los animales dentro de los zoológicos y preservar la belleza en las ciudades. En 1970, a los 28 años, González realizó una exposición en Bellas Artes que llamó Fracasos Monumentales, con piezas de arquitectura escultórica. González ha recibido premios y distinciones en distintas partes del mundo, como la Medalla Bellas Artes en México y el Gran Premio Henry Moore en Japón. Edificios y esculturas de González se pueden ver en Nuevo León, Chiapas, Guadalajara y en países como España y Japón. El respeto a los animales y a la naturaleza y la relación del hombre con ambos son algunos de los problemas que son importantes para González. Entonces me gustaría, si pudieras explicar aquellas cosas que han sido constantes en tu proceder creativo. El proceso de creación artística es el enigma total. Y pues lo que tú planteas es quizá la descripción de lo que es el arte, esa palabra tan imposible de describir,
Yo creo que el arte de todos los tiempos, desde la prehistoria hasta el más reciente, es producto de la asociación libre. Digamos que yo creo que el arte, lo que tiene de artístico, pese a la redundancia, es producto de la asociación libre. Yo algunas veces he dicho que nací en París. Yo llegué a una ciudad legendaria con una connotación, casi diría, pecaminosa. Recién casado, con 24 años de edad, yo considero que yo no sabía nada de nada, no sabía nada de la vida. Y me estrené en la vida de casado y en la vida de estudiante a ese nivel, allá. Es decir, todo lo que sé, excepto esa enseñanza del mundo del campo, que para mí sigue siendo central, y todo lo que sé lo aprendí en París. Tuve la suerte de representar a la escuela, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, en un concurso nacional de escuelas de arquitectura que se llamaba Alberto J. Pani. Entonces, volviendo prácticamente del concurso, también resultó que Fernando volvía de Europa. Y entonces estaba buscando muchachos que le ayudaran a hacer los proyectos. Para mí, el entender el fondo de la arquitectura lo aprendí el primer día que lo conocí. Porque pues yo llegué con él, me presenté y entonces me dijo, platícame. Y yo de lo más normal, pues agarré mis planos y los extendí sobre la mesa, ¿no? Y él los enrolló. Y me dice, no, platícame. Y yo no entendí, ¿no? Entonces los volví a extender, los cerró y los puso a un lado. Y me dijo, ¿qué es para ti eso? ¿Qué hiciste? Y entonces fue a entender tal cual el fondo de la arquitectura y de dónde viene. ¿Por qué plasmas lo que plasmas? Yo alguna vez dije que cuando me cae un trabajo, me dedico a no hacer nada, en apariencia. Me dedico a cultivar mi jardín, a leer, sobre todo poesía, y de repente vas manejando en medio de un congestionamiento de tránsito y se hace la luz. Ahí está la función, la estructura, la escala, el color, hasta el canario en la jaula del balcón. Allí está todo. Y desde luego está la forma de vida de los usuarios, que es el germen de todo. Es decir, si la arquitectura no cumple cabalmente la función de servicio, que es esencial, más esencial quizá que su condición artística, si no cumple la condición de ser un acto de servicio, no hay valores de otro tipo que la salven. Cada nueva obra es una experiencia que no se parece a nada que hayas hecho previamente. En un libro que escribió sobre mí un arquitecto muy notable, que era Manuel La Rosa, dice que yo no reciclo mis proyectos. Y creo que así es. No me repito.
Sin embargo, sí aprendo de ellos, incluso de los que no se realizan. Todas esas ideas que no vieron la luz, más bien que vieron la luz como ideas. Yo pienso que el valor creativo de un proyecto es tan grande como el de una obra realizada, pero que no cumple con la finalidad para la que fue hecha. Por lo tanto, es un fracaso. Pero de cualquier manera se va convirtiendo en un archivo no de formas, sino nada más de sensaciones. De repente uno descubre no una solución, sino un camino. Y ese camino sí se puede retomar. Hay un tema que tú y yo hemos hablado por muchos años y que es esta relación, sobre todo en tu trabajo, entre el erotismo y la arquitectura. Y el erotismo, como tú lo definías alguna vez, como esta relación de pertenencia y amor. Y Sí. también cómo eso, ya que está una de tus obras, cómo se relaciona con el usuario, como esa dosis de erotismo que tú le quieres meter a tus proyectos. Tú le propones que vea lo que haces como una promesa de felicidad, como una esperanza de felicidad, un camino para ella, y que él la tome o no la tome ya está fuera de tu alcance. Yo creo que cualquier relación de una obra de arquitectura con el usuario debe estar basada en el placer, en el sentido de pertenencia, como ya dijiste, de pertenencia mutua. Esa obra me pertenece y yo le pertenezco a esa obra. Y eso es, y él encontrar placer en el placer del otro. Sí, Fernando, yo creo que rompe todos los moldes de lo que alguien pueda conocer. A mi juicio, en este momento, Fernando es el arquitecto tapatío vivo, de mayor rango, de mayor calidad moral, el más erudito, el que más bagaje cultural tiene y el que más nos representa como tapatíos de esta generación. Creo que Fernando es una persona que tiene una temperatura o percibe la realidad de una manera diferente, y esto tiene sus pros y sus contras. Todo lo magnifica, las alegrías como las tristezas, y también todo lo que tiene que ver con su proceso creativo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando encuentras a una persona de estas características, hay mucho que mirar y hay mucho que aprender a partir de esta sensibilidad diferente, alterada, con la que vive. Entonces, esto lo hace de alguna manera singular, y si a eso se le suma su capacidad de trabajo, sus propios talentos, su educación, etcétera, hace de su persona y de lo que produce ciertamente algo singular. Es muy doloroso, ha sido muy doloroso para mí, y ha sucedido muchísimas veces, cuando destruyen una de mis obras, frecuentemente sin motivo alguno, porque es justamente romper una amistad, es destruir un vínculo. Tiene como esa genialidad, ¿no? Esa capacidad de producir cosas sin que tú entiendas qué pasó detrás. O sea, Fernando, de repente íbamos juntos a una cita, veíamos al cliente un proyecto, y cuando ya llegaba conmigo a decirme qué íbamos a hacer, era imposible seguir qué había pasado. De repente llegaba con un proyecto que era genial, muy completo, muy pensado. Y dices, bueno, ¿en qué momento de la plática que tuvimos pasa este proceso? Me enseñó a pensar, como te lo empecé diciendo, en otras escalas. O sea, en no quedarme en un arquitecto de
de una casa, no lo digo como algo malo, sino abrirme al mundo, abrirme a la ciudad, abrirme a todo eso que te rodea. Lo que van a ver en Tepatitlán es un milagro. Imaginen el privilegio que es para un arquitecto durante casi 25 años estar construyendo paso a paso una obra que en ningún momento se ha detenido y cuyo proyecto, cuyas necesidades que el proyecto satisface, han cambiado a través de los años. Y la arquitectura ha tenido que responder a esa inestabilidad y ha tenido que hacerlo sin perder su armonía. Se han adicionado mucho más edificios de los que fueron previstos, digamos que más de lo doble de los que fueron previstos. Y tratando de no perder lo que fue el germen de la idea, que era hacer una arquitectura que, como ya te dije hablando de otras obras, brotara de la tierra como los nopales. El año pasado cumplí medio siglo de ejercer como arquitecto. Quiere decir que en esa obra está la mitad de mi carrera profesional. Y cada nuevo edificio es mi visión de ese momento de la arquitectura. De tal manera que ha sido cambiante. Y repito, todo eso sin perder la armonía y tratando de conservar la conciliación con la naturaleza que le dio origen. El urbanismo, que comenzó como una compleja teoría, se ha convertido en una disciplina múltiple de la que se sirven las ciudades modernas para su construcción y conservación. Aunque la profesión es relativamente nueva, hombres como Nerón mostraron dotes de serlo cuando, por ejemplo, después del incendio de Roma, este reconstruyó la ciudad sobre un plano distinto al original. Durante el Renacimiento, la planificación de las ciudades, en contraste con las estrechas e irregulares calles medievales, hizo énfasis en avenidas amplias que parten de un punto y forman círculos concéntricos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que reconstruir muchas ciudades y se levantaron otras nuevas. Se plantea entonces las ciudades jardín como un nuevo modelo de vivienda colectiva. A finales de 1960, el urbanismo fue más allá de la apariencia. Se pensó no solo en el diseño de las ciudades, sino en aspectos como reglamentación social, como parte del tejido de organización humana. Algunos de los problemas más importantes que enfrentan las ciudades modernas, además del tráfico y la densidad de población, son el tema de la basura, la destrucción de áreas verdes y el abasto de agua. Cuidar el medio ambiente es la principal preocupación del urbanismo. Para lograrlo, se deben introducir modificaciones a la actividad humana. Conseguirlo es fundamental para la calidad de vida. Una de las cosas terriblemente difíciles del arte urbano, que no es lo mismo que el arte público, hay que aclararlo. Todo arte público más bien, todo arte urbano es público, pero no todo arte público es urbano. El arte urbano es el que hace ciudad. Es decir, aquel sin el cual una ciudad no es ella misma. Una de las cosas dificilísimas es el patrocinador. Guadalajara te debe muchos símbolos. Guadalajara no sería la misma sin la obra de Fernando González Gortázar. Y hay algunas de mis obras en Guadalajara, en Monterrey, en otras ciudades del país y del extranjero,
que creo que sí apoyan esta idea de la estructura simbólica. Eso me resulta profundamente importante. Es ante el reto que uno responde. Tengo todas las deformaciones de un arquitecto, en el sentido de que solo cuando existe un encargo real, con un cliente real, unas necesidades reales, un presupuesto determinado, unas limitaciones tecnológicas y solo en ese momento me empieza a funcionar la cabeza. Es hasta entonces que soy capaz de idear las soluciones. Lamentablemente eso se aplica también a mi trabajo como escultor. Es decir, tampoco soy capaz de hacer esculturas brotadas por voluntad propia. Tienen que ser cosas que tengan un destinatario, de preferencia un sitio en el que van a estar. De ahí nace la escala, de ahí nace la forma, de ahí nace el ritmo. O bien, esto ya me ha pasado, que estén destinadas a una exposición, por ejemplo. Cuando hice mi primera exposición retrospectiva, que fue en el Museo Tamayo de México, y que se llamó Años de Sueños, sí hice esculturas expresamente para la exposición. Para mí el amor que despertó por la música mexicana, el amor por vivir, porque Fernando ha vivido al máximo, ¿no? He tenido anécdotas tan inverosímiles como de ir yo caminando por el borde de una carretera en Gabón y se para una camioneta pick-up para darme un aventón y en la parte de atrás, en donde yo me fui, iba un niñito de escuela. Empecé a platicar con él en francés y cuando supo que yo era mexicano, como un resorte, como si fuera un botón automático, se puso a cantar El Cielito Lindo en español. Y no he conocido un lugar en donde vaya a un sitio en donde un pianista esté tocando y que no sepa, que no conozca Bésame mucho de Consuelo Velázquez. Es decir, lo que aportó a la cultura universal popular Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel y tantos otros, va uno a ver ese clásico de clásicos del cine de Hollywood, que es Casablanca. Y bueno, hay un flashback en el que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman están bailando frenesí en París. Una vez Luis Barragán dijo otra frase genial: ¿cómo hay gente capaz de decir lo complejo de manera muy simple? Dijo: yo estoy influenciado por todo lo que veo. Y yo creo que así somos todos. Estamos influenciados por todo lo que vemos, olemos, tocamos, sentimos, todo aquello que en cierto momento nos conmovió. Han ido creando en nosotros una sensibilidad de la cual nuestro trabajo es producto. Yo, que he sido, como ustedes saben, un fanático, un enamorado perdido de la música popular mexicana, no tengo la menor duda de que los sones y los corridos y José Alfredo Jiménez y el Trío Calaveras están en mi trabajo. Siempre tuvimos procesos lúdicos. Haz de cuenta, yo llegaba con Fernando y nos empezamos a jugar. A él, por esa inteligencia que tiene, le gustan mucho los juegos de palabras. Entonces siempre hacemos juegos de palabras. Él dice algo, yo le contesto, vamos creando frases, artificios
sobre todo artificios de lenguaje muy interesantes, ¿no? Y entonces, así estamos trabajando. O sea, lo que la gente quizás no entiende es que estamos trabajando, ya estamos trabajando. Pero lo importantísimo y lo realmente sorprendente es que produce un edificio que se construye y que se calcula y edificios a veces, en la época que yo trabajé con él, fue como traía edificios muy grandes, edificios complejísimos, y se resolvían así. Fernando es muy completo. Además de hacer una obra arquitectónica muy potente y de hacer, aunque él se niega a declararse escultor, hacer esculturas urbanas, su pensamiento es muy profundo. Entonces, sus textos son también de una profundidad que van a permanecer ahí. A mí me gustaría que me hablaras de esas cosas que parece que son inútiles, pero al final es la parte que se nos queda en la cabeza. Es que hay muchas maneras de ser útil. No todas las utilidades son las de una licuadora o un automóvil. Hay otras muchas. Y los seres humanos somos pues como una cebolla. Tenemos muchas capas, desde la más externa de lo práctico, de lo vital, comer, tener salud, transitar cosas que se refieren a la sobrevivencia, hasta las capas más internas de la cebolla que tienen que ver con el alma, con la sensibilidad, con el amor. Y la arquitectura tiene que satisfacer todas las capas, y la ciudad tiene que satisfacer todas las capas. El fin último de su trabajo y de su persona tiene que ver con la belleza moral, y creo que es lo que la hace singular en tiempos donde hay una inclinación por la sobreactuación estética de las cosas.